Atentos, por favor, lapicero y papelito y me apuntan todo esto. Ya está. Bien, me dicen, por favor, comprendido cómo está, si se está escuchando, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se está escuchando? ¿Se ve Sí, la pantalla? ¿Ya? Perfecto. Entonces, muy buenos días, señores alumnos. Hoy día vamos a trabajar con ustedes una nueva manera de ver la República a partir de los problemas actuales que tenemos. Pobreza, exclusión, corrupción, falta de atención, salud precaria, exclusión, discriminación y todos esos problemas que están trabajando, ¿no es cierto?, para encontrar sus orígenes, para encontrar su explicación y a su vez explicándolos, ver cómo los solucionan como profesionales y profesores de arte, vamos a ver la República. Y dice así: nosotros habíamos visto en las otras clases, en otros cursos, y les voy a mandar el video, de que en el mundo han habido revoluciones burguesa ilustradas. ¿Qué quiere decir eso? Que del mundo feudal, donde hay un señor feudal que está con su caballo, un parásito que vive del impuesto de pobres trabajadores que se sacan el alma todos los días y que su hijo, a pesar de que sea un gran hombre, se queda y se queda donde está, ¿no es cierto? Esos señores feudales dominaron el mundo más o menos 1000 años, pero son casi igualitos que los señores antiguos, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Que en el siglo II los celtas ya comienzan a rebelarse. En el siglo IX la Liga Hanseática se rebela contra los burgueses y comienzan a desarrollar una economía más desarrollada, más moderna, relaciones sociales más igualitarias, organizaciones políticas más democráticas. Luego, en el siglo XII, los burgueses comienzan a desarrollar en lugares estratégicos de Europa burgos, donde se desarrollaban de una manera muy sustancial la revolución económica, social y política. Vale decir, era gente que estaba logrando una sociedad de libertad, ¿no?, diferente a las sociedades feudales que existían. ¿Y por qué menciono esto? Porque para entender la República del Perú, lo que ha pasado en el siglo XVIII y XIX, debemos entender lo que ha pasado en el mundo desde esa época y desde antes. Luego tenemos el siglo XVI con la revolución de Martín Lutero y la prosperidad de Florencia y Génova, que funda el capitalismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos antecedentes de gente que no se sometió a las economías y a la mentalidad feudal, sino que comenzó a dar una alternativa al mundo feudal, burgués, al mundo aristocrático y a la sociedad de castas y del poder único y oligárquico. ¿No es cierto? En 1650 se produce la primera gran revolución burguesa ilustrada en Inglaterra, en el Commonwealth, así se llama, ¿no? Todo lo que ahora conocemos como Reino Unido, o sea, Inglaterra, Escocia, Irlanda, ¿no?, con los cuales siempre tienen pelea los ingleses porque nunca han sido sometidos, y para eso vean la película Corazón Valiente, ¿no es cierto?, cómo se pelean contra los ingleses. El Commonwealth, ¿no es cierto?, comienza a ya cuestionar con Oliverio Cromwell, ¿no es cierto?, todo el sistema feudal de el mundo. Por primera vez, en 1650, los reyes, que eran todopoderosos, que tenían solo a su manchita, a su grupo, a su argollita, así como se dice, disculpen la expresión, ¿no?, en el poder, aceptan a los burgueses que habían desarrollado en toda esta historia anterior, aceptan a los burgueses como parte del poder. Y empieza toda una era de cambios que va a afectar a América y que va a afectar la colonia española. Entonces tenemos que la primera gran revolución burguesa, propiamente política, porque las otras revoluciones eran sociales, históricas, tecnológicas, mentales, económicas, la primera gran revolución burguesa,
donde se toma el poder, donde los burgueses, que son, ojo, por favor, no estoy utilizando la palabra burguesa en los términos peyorativos que ahora se usa, ¿no? Ahora se usa la palabra burgués como, burgués, este eres un burgués, eres un dominador. No, 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 estoy utilizando la palabra burguesa como se usaba antes del siglo XIX, ¿no? Que el burgués sí era un tipo libertario, una economía muy amplia, tenía una economía libre, un trato social igualitario entre ellos, ¿no es cierto? No habían ahí señores ni siervos, ¿no? Claro que entre ellos había unas ciertas jerarquías, pero no eran pues las jerarquías así cerradas que tenían los feudales, ¿no es cierto? Entonces tenemos a los burgueses. Voy a cerrar mi WhatsApp para que no me molesten, ¿ya? Ya está. ¿Se escucha, por favor, hasta acá? ¿Se entiende? Sí, Dígame, maestro, por sí se favor. entiende. Sí, Ya, profesor. por favor, si me enredo, si estoy volando, si me salió de cuadro, me bajan a la tierra, ¿ya? Por favor, profesor, repite eso y con mucho gusto les voy a repetir si es que está abstracto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué estamos hablando de esto para hablar de la República? Porque sin esto no se entiende lo que va a pasar en la República. Porque lo que va a pasar en la República en el Perú es exactamente la consecuencia de todos estos grandes procesos que están ocurriendo en el mundo, sobre todo en Europa. Porque tampoco se olviden que en esa época hay una pelea en el Imperio Bizantino. Los otomanos han tomado Bizancio, que era la última capital romana griega, ¿no es cierto? Y están atacando Bizancio. No se olviden que en esa época la dinastía Tokugawa está creciendo fuerte en Japón y ya está comenzando las bases del fascismo japonés, que más tarde va a atacar Pearl Harbor y va a ser bombardeado, ¿no es cierto?, en la guerra. No se olviden que los árabes también se están creciendo y están siendo colonizados, pero también creciendo. No se olviden que en el África, Chaka Zulu está ahí extendiendo su imperio. Entonces, varias cosas están pasando. Y en el Perú, ¿qué está ocurriendo? En 1650 ya estamos viviendo la última etapa de una convivencia entre los españoles de la Casa de los Austrias contra los curacas que habían colaborado con la conquista. Entonces, es importante conocer estos acontecimientos porque estos acontecimientos nos dicen qué ocurría en el mundo y estas cosas que ocurren en el mundo van a determinar bien determinantemente, como se dice, valga la redundancia y el pleonasmo, en la historia del Perú. Entonces, en 1650, la primera vez que los burgueses toman el poder y le dicen al rey, señor, usted solito no puede gobernar, acá yo le pongo un parlamento. El rey se opone, hace una guerra, le cortan la cabeza a un rey, pero la monarquía y los feudales se dan cuenta y dicen, un momentito, ya, basta, no hay que seguir la guerra. Muy bien, aceptamos. La mitad del parlamento, no, un tercio del parlamento para los burgueses, 2 tercios para mí. No, un poquito más, pero seguían ahí gobernando los reyes, pero ya habían dado un paso importante los burgueses, que eran la libertad, la justicia social y la libertad. No se olviden esos dos conceptos fundamentales de la modernidad. ¿Qué significa modernidad? Significa tecnología, significa laptop, significa armamento, significa economía. No, modernidad significa justicia social y libertad. Si no hay los dos juntitos, uno con el otro, no existe nada. O sea, ¿de qué estamos hablando en todos nuestros temas de historia? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos diciendo que está de más? Todo lo que no es justicia social y libertad. Ya, grábenselo eso bien en vuestros cuadernitos, en vuestro corazón, en vuestra alma, porque eso es lo que tiene que ser un profesor, un artista y una persona del futuro. ¿Qué es lo que falta en el mundo? ¿Por qué estamos tan fregados? Disculpen la expresión. Porque no hemos respetado ni la justicia social o igualdad social, como quieran llamarlo, ni la libertad. Entonces tenemos que en 1650, Oliverio Cromwell, un gran político militar, ¿no es cierto?, en el Commonwealth, después de las guerras con Suecia, con Escocia y con Irlanda, ¿no es cierto?, que siempre tenían bronca con el Reino Unido porque eran también católicos, tenían diferentes culturas,
hasta que finalmente se juntaron, ¿no es cierto? Toma el poder y genera una revolución. Como consecuencia de todo lo que pasa en Inglaterra, ¿no es cierto? Fines del último tercio, fines del tercio del siglo XVIII, o sea, entre 1760, 1790, 98, 90, ya, entonces más o menos ya, hasta 1815, entonces entre fines del siglo XVIII a inicios del siglo XIX, Francia también comienza a levantarse. Los burgueses de Francia, hastiados, hartos de los tremendos Luises XVI, XIV, XV, XVI, los emperadores más, yo diría, más racistas, hasta ahora, ¿no? El francés, ¿no? Si no sé, ustedes conversen nomás con muchos franceses, ¿no? Porque hay también franceses buenos, pero la mayoría de los franceses aristocráticos digo, ¿no? Porque los franceses todos son gente linda. Nada más ustedes conversen con algunos guías de turismo. ¿A quién no te gusta atender? Le dicen, ¿no? A los aristócratas franceses, porque son unos especiales, son unos racistas, ni siquiera se te acercan, ni siquiera te dan la mano. ¿Qué será ahora con el COVID, no? Le das un queso y el queso lo parten 10,000 veces hasta que encuentran su centrito y el 90% lo botan y solo el 5% comen, ¿no? Son unos así exquisitos. Entonces, estos franceses exquisitos, ¿no? Que no querían saber nada, que habían hecho un palacio en Versalles, toda una ciudad, donde solamente en peinarle a la reina demoraban 5 o 6 horas y cada vez se hacía peinados carísimos, donde el rey iba a cazar y el pueblo se estaba muriendo de hambre, ¿no? Toman la Bastilla y ¿qué dice Luis XVI en su libreta? No pasa nada. O sea, eran así, o sea, así de atorrantes, feudales, ¿no? Y como se ponen lisos los reyes, como no cambian nada, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, primero la revolución tiene una etapa conciliadora, ¿no? Entonces, Mirabeau, el conde de Mirabeau, ¿no? Así hacían los franceses, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir en francés cómo se dice un tren atropella a un perrito? A ver ustedes que están estudiando idiomas. Katia Madiria, ¿cómo se dice un tren atropella a un perrito en francés? Katia, ¿estás? ¿Está escuchando? Sí, profesor. Creo que no sabemos, profesor. Ya. Pero yo no sé. ¿Cómo se dice un tren atropella a un perrito? ¿Cómo se Yasira. dice? Yasira. ¿Cómo se dice? A ver. Yasira. Y mira, estoy controlando quién está atendiendo. Yasira, ¿estás? Mira. Yasira, ¿estás? ¿Estás, Yasira? Te has ido, te voy a poner, te has ido, No, de veras. Algunos prenden su aparato y se van. Otro alumno, profe, otro alumno. No, Yasira Yasira no está, se ha ido, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mira cómo se confían en que yo estoy hablando y me estoy engolosinando. A ver, Ruth, ¿estás? ¿No? ¿Ruth, estás? Ruth, Sí, profesor. ya está, a ver, mira, sí, Daney, ¿estás? Pero no sé. Daney. Y estoy, Buenos profesor. días, Daney. Yo también estoy, solo que no se activaba mi micrófono. Ya, perfecto, estás, ya, te saco el like que te puse, ya está. Ya, un tren atropella a un perrito en francés, se dice le chouchou, le pisé, le wow, ¿ya? Ya están, ¿no? Perfecto. Wow. Le chouchou, le pisé, le chouchou, le pisé, le wow, ya. Entonces, ¿qué tenemos? Ya, pues, para que despierten el chistecito, ¿ya? Para que despierten, ya está. Entonces, ¿está bien? ¿Les interesa? ¿Está interesante? ¿Sigo? Profe, interesante el chiste. Ya, sigo con la clase ahora. Ya. Entonces, la Revolución Francesa tiene las siguientes etapas. Ya les he hecho despertar con el chistecito. Ya, tiene las siguientes etapas, ¿no es cierto? Una etapa conciliatoria. ¿No es cierto? O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? A que la manera en que terminan las revoluciones burguesas, fíjense, ¿a qué quiero llegar?
la manera mala en que terminan estas revoluciones ilustrado-burguesas determinan mucho de lo malo y lo bueno que ocurre en el Perú. ¿Me dejo entender, por favor? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Díganme algo. Profesor. Ya. Profesor. ¿Por qué estoy haciendo una abundancia en información sobre las revoluciones burguesas? Porque la mala manera en que terminan esas revoluciones burguesas para el Perú y para España, sobre todo, para España y para el Perú, en ese orden, van a decidir lo que va a pasar después en el Perú. ¿De acuerdo? Incluso lo que va a pasar hasta ahora. ¿Está bien? Ahí está. Ahí tienen un dato para ver presente y pasado, pasado y presente. ¿Ya? Continúo. La primera etapa de la Revolución Francesa fue la etapa conciliadora. Mirabeau, el marqués de Mirabeau, ¿no es cierto?, era un consejero que tenía Luis XVI, y Luis XVI era pues una persona sumamente, bueno, es que representaba la inmadurez, la falta de hombría, de carácter que debe tener un líder para conocer la realidad de su pueblo, ¿no es cierto? Y Mirabeau trató de decirle al rey que haga un parlamento, que concilie con la burguesía, que no sea tan duro, que el pueblo está muriéndose de hambre mientras ustedes están comiendo rico ahí arriba, ¿no? Entonces, ya pues, oye, pisa tierra, habla con tu pueblo, ¿no es cierto? Mejora las cosas, ¿no? ¿Ya? Y encima Francia estaba financiando a Estados Unidos en su lucha contra Inglaterra. Como tenía bronca con Inglaterra, estaba metiendo plata y plata a Estados Unidos para que ataque en su guerra de independencia contra Inglaterra, ¿no? La segunda etapa de la revolución va a ser una acción directa. Como el rey no quería ceder, toman la sala de las pelotas, ¿no? Así se llaman las salas donde jugaban el juego de las pelotas que tenían ellos ahí con paletas, como frontón ahora, ¿no? Y pues el rey, discúlpeme la expresión, pero se ríe en la reunión que hace el pueblo, ¿no? No, yo no voy a desconocer esa asamblea, yo voy a seguir gobernando con mis nobles. Pucha, entonces ahí pues es cuando toman el 14 de julio de 1789 la Bastilla, las Tullerías, ¿no? Y ahí salen las mujeres, esas mujeres enormes, ¿no? Robustas que cortaban carne y toman todo, ¿no? Bueno, pues entonces como la revolución era atacada por diferentes países feudales, ¿ah? Muchos países, sobre todo Prusia por acá, Rusia por acá, España por aquí, Italia por el sur, Inglaterra por el norte. Entonces Robespierre dice, la única manera de salvar la revolución es radicalizando, matando y metiendo a la guillotina a todos los feudales. Pucha, y esto te provoca peor, pues, ¿no? O sea, en vez de que la revolución sea linda, sea amigable, todos nos veamos en la revolución, pucha, la revolución comienza a ser odiada y desde dentro los feudales comienzan a organizarse y se harían con los grandes burgueses. Los que hicieron la revolución eran los burgueses de medios, los burgueses de clase media, pero los burgueses de clase alta, la gran burguesía, con los señores feudales, dice, ya. Lo bonito que me gustaba de la revolución, porque yo me iba a plegar a la revolución, yo iba a estar en la revolución, ya no me gusta. Por eso, cuando ustedes sean políticos, y muchos de ustedes van a ser líderes, mucho cuidado. Un político, ¿cuándo muere? Cuando se vuelve radical, cuando patea el tablero y no conversa. Por eso, lo primero que tiene que desarrollar un líder es el carácter, la paciencia y la empatía, y saber esperar. Y entonces Robespierre lo malogra toditito, hace que la revolución sea apestada. Los mismos que apoyaban la revolución se voltean. Tenía un hombre que era un enfermo, un psicópata que se llamaba Marat, y dirigía un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, L'Amitié du Peuple, ¿no? El Amigo del Pueblo. Y este tipo era pues así venenoso, acusaba a una persona y lo mataba, la guillotina funcionaba 10 veces, 11, 20 veces por día, cabezas y cabezas, cerros y cerros de cabezas en la Francia de esta etapa. Y bueno, y ahí viene Napoleón Bonaparte, ¿no? Dice acá, señor, esto se está yéndose
se está saliendo de, como dicen los mexicanos, se está saliendo de madre, ¿no? Entonces aquí esto se está yéndose al diablo, esta revolución, yo tomo el poder. Toma el poder Napoleón y convierte la revolución ilustrada burguesa en una farsa completa, una farsa de todas las farsas. La va a llamar la época de la revolución industrial. Pero en realidad va a renacer el feudalismo colonial, nacionalista. ¿Por qué le he puesto con Z nacionalista? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué le he puesto con Z nacionalista? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, voy a preguntar a Daney, ¿por qué le he puesto con Z nacionalista? Buenos días, Daney. Sí, profesor, buenos días. Ya le voy a saludar. Ay, qué gusto. ¿Por qué he puesto con Z nacionalista? Bueno, desde mi punto de vista, porque, no sé, para resaltar quizás. Ya, pero ¿por qué? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿En qué estoy pensando? ¿Ah? ¿Qué estoy maquinando? Ese profesor, ¿qué está? A los nazis. Profe, en honor a los nazis. Ahí está. Ya ahí empieza el nazismo. Antauro Humala, Sánchez Cerro, Odría, ¿Son nazistas? Oscar es de Benavides. No, son más bien nazistas. Claro, ¿no lo has visto a Sánchez Cerro, señorita Daney? ¿Cómo se vestía como casaca, como SA? ¿No has visto usted las películas de los nazis? ¿Cómo se vestían y cómo se vestía Sánchez Cerro hasta con su cachito de los nazis? ¿No lo ha visto, señorita Daney? No, no le había tomado, no le había prestado atención a esto. Claro que sí, claro. Claro, nazis. ¿Ha leído usted el manual etnocacerista, señorita Daney? Usted que es acuciosa y tiene dotes de líder. Lea el manual etnocacerista, así. Y acá lea el Mein Kampf de Adolfo Hitler. El manual etnocacerista es la copia del Mein Kampf, pero con letras incas. No sé si me dejo entender. Sí. Es nazismo. ¿Y sabe usted, señorita Daney, quién les ha formado a los militares el año 1952 a 1954 para que peleen contra los comunistas después de la guerra con Corea? ¿Sabe usted? ¿Quién formaba en el CAEM? Klaus Altman Barbie y Joseph Mengele. ¿Quiénes son esos dos, señor César? ¿Quién es Klaus Altman Barbie y Joseph Mengele, señorita Katia? Usted que lee bastante sobre esos temas lindos de servidumbre y todo ello. Naidu, ¿quién es Joseph Mengele y Klaus Altman Barbie? El carnicero de Lyon, el médico, el ángel de la muerte, médicos oficiales nazis que se escaparon a Argentina, protegidos por el gobierno de Perón, pasaron a Bolivia y vinieron al Perú a capacitar militares. ¿Qué les parece? Interesante, profesor. ¿Qué les parece? ¿Quiénes creen que fueron los que entre 1980 y 83 mataban comunidades campesinas enteras? Y eso hizo que Sendero Luminoso, en vez de hundirse, creciera y tuviera más razones para pelear. Esos militares. ¿Quiénes metieron bala? Pero claro, por supuesto. Pero ¿con qué mentalidad estaban creados? Con esa mentalidad. ¿Quiénes fregaron todo en Bagua el año, hace poco, el baguazo, ¿no es cierto? ¿Quiénes creen que fueron los que metieron bala cuando no había necesidad de disparar? ¿Quiénes? Los militares, profe. No, pero no todos, porque no los podemos manchar, sino esa parte de los, porque yo tengo parientes militares, yo también yo soy No, pero analizando el tema del baguazo, creo que fue un error de Alan García, el no dialogar, el reaccionar, el hacer que empiecen a disparar, para que también ocasione que ellos también se defiendan y así mueran tanto policías como muy indígenas. Perfecto. Entonces, volviendo a nuestro tema,
volviendo a nuestro tema, ¿no es cierto? Es la época del nacimiento del nazismo. ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora se explica? Y, Sí. y si aquí arriba tienes a los nazis, que son la nueva forma del feudalismo y la burguesía, ¿no es cierto? Que sobreviven a las revoluciones burguesas, ¿qué tendrías acá abajo? ¿Quién me dice? Le doy un punto el que me dice eso. Acá no hay nada. Acá todavía tienes una burguesía al medio una burguesía débil. Acá arriba tienes a los nazis. ¿Y qué tienes abajo? ¿Quién me dice? El que me dice que hay abajo, le aumento de verdad, con toda honestidad, le aumento 2 puntitos. Estoy ofreciendo notas como si fuera un mercader. Qué vergüenza. Ya, a ver, ¿quién me dice? Si yo tengo arriba a los nazis, que son los feudales y burgueses que han sobrevivido a la revolución ilustrada, ¿no es cierto? La derecha extrema, racistas, nacionalistas, hasta el colmo. ¿Qué tenemos acá abajo? Yo les he dado la respuesta. ¿Ah? Ya, este es el nazismo, ya está. Pues. Los nazistas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, primero, Benito Mussolini, 1920. Segundo, Adolfo Hitler, 1932. Tercero, Hideshi Toshio, en Japón, 1934-35. Tercero, 1936-39 hasta el 70. Francisco Franco, en España, ¿no es cierto? Y otros nazis más por ahí. Vichy, en Francia, todos ellos. Ya, aquí están los nazis. ¿Qué están acá abajo? A ver, La ¿quién población. quiere que pase? Ya, pero así la población nomás, la población está al medio, no tiene nada. Los nazis son estructura. Estoy hablando de la estructura. Muy bien tu respuesta, pero los nazis son estructura. ¿Quién está abajo? ¿Quién? Ah, hasta ahora los tenemos ahí en el Parlamento, los tenemos en todo sitio, los tenemos ganando siempre en Cusco, los tenemos en la FDTC, los tenemos en la universidad, toda su familia, lo tenemos en los gremios. ¿Quiénes? Los tenemos ahí en el Cusco, tienen una argolla, las ONGs, los apoyos internacionales. ¿Quiénes están? ¿A quién me refiero? La burocracia, profesor. Comunistas. Los comunistas. Comunistas. Yo lo dije. Que no son lo mismo que los izquierdistas. ¿Cuál es la diferencia entre un militante de izquierda socialista y un comunista? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Gonzalo, Guido, dime, la diferencia entre un comunista y entre un izquierdista, un militante de izquierda. Gonzalo, Guido, diferencia entre un comunista y un militante de izquierda y un izquierdista. ¿Cuál es la diferencia, Guido? ¿Cómo votan ustedes? ¿Cómo van a ir a votar si no tienen conceptos políticos, caray? ¿Cómo van a votar? ¿Con qué concepto van? Votan porque me gusta, porque me ha sonreído, porque he visto su programa, ha bailado bonito en Esto es Guerra. Oiga, discúlpenme, pero ¿con qué criterio van a votar si no conocen esas cosas tan elementales que les estoy preguntando? ¿Ah? Guido, ¿estás ahí, Guido? ¿O te has ido? Sí, profe, sí. Ya, diferenciame un comunista de un militante de izquierda moderada, racional. Diferenciame. ¿Qué es un comunista y qué es un izquierdista? El comunista promueve lo que es la igualdad, ¿no? La igualdad, ¿o no? Ese es el izquierdista. Sí. Era al revés. Ese es el izquierdista. El izquierdista propone la igualdad, respeto a la vida, respeto a la democracia, respeto a las instituciones, ¿no es cierto? Que haya mercado, pero con una economía social de mercado, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué es el comunista? El izquierdista dice que el pueblo tiene que tener la razón, participar, muy bien, eso es izquierda, ¿no es cierto? Ya, yo celebro eso y respeto. ¿Qué dice el comunista? Que, a ver, Dictadura del proletariado.
un solo partido, que- una sola Sí, eso sí. estructura. que una sociedad equitativa, o sea, no implica que todos tengan lo mismo, ¿no? Sino que todos tengan satisfechas sus Esa es la propias izquierda, necesidades. ese es el izquierdista. Pero ¿qué dice el comunista? El comunista dice violencia, totalitarismo, Ah, dictadura del proletariado. ¿Me dejo entender la diferencia? Pensamiento marxista, profe. El marxismo es más, ni siquiera son marxistas, porque el marxismo es una filosofía grande. Yo soy marxista, por ejemplo, ¿no? Tengo formación marxista. Sería marxista en términos radicales, ¿no? Así de repente, porque también el concepto marxista tiene una serie de conceptos. Entonces, diferencien bien lo que es un comunista que prefiere la lucha armada y la dictadura de un izquierdista. ¿Les parece ahora bien la diferencia? sí, ¿Sí? sí, se ¿Dónde entiende. nace todo eso? ¿Dónde nace? En el siglo XIX. ¿Y dónde se ve en el Perú con más claridad? Entre fines del siglo XIX e inicios del XX. ¿Seguimos con nuestra clase? ¿Sí? ¿Les ha gustado esta pequeña digresión? ¿Les ha gustado? Entonces, ¿qué tenemos? Volvamos a las revoluciones burguesas, ilustradas. ¿Qué tenemos? Tenemos que la revolución burguesa es traicionada por los radicales burgueses, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y da paso a la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Industrial, el nombre, pero en el fondo feudal. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Quiénes son los que impulsan la revolución industrial? Son los nuevos señores feudales que utilizan la tecnología para restaurar el mundo feudal. ¿Me dejo entender esta parte, por favor, que es importante este concepto? Por favor, ¿se me entiende bien? ¿Qué es la revolución feudal, industrial? Sí. Ustedes creían que era hecho por científicos, ¿no? Por gente libertaria, ¿no? Eso les han dicho en el colegio, ¿no es cierto? O de repente no les han dicho, ¿sí o no? ¿Sí? No les han dicho. Que, a ver, lo que acabo de decir, repítemelo, Helio, para que veas que se fija la idea. Helio, repíteme lo que te acabo de decir. Helio, no dejes que la idea se vaya. Ya, ¿qué Profesor. acabo de decir? Dímelo en tus palabras, ¿qué acabo de decir? Estaba anotándolo, profe. Me ha hecho olvidar cuando me preguntó. Ya. Gonzalo, ¿qué he dicho? Gonzalo, escúchame lo que acabo de decir. Porque es sumamente importante lo que acabo de decir. Sumamente importante. Es decisivo lo que acabo de decir. Ya, ¿qué es la revolución industrial? Dime tú. Te escucho. Profesor, ¿podría repetir eso de la revolución industrial, por Ya, Guido. favor? No lo hemos... Ya, Guido, ¿tú has entendido? Guido, ¿tú has entendido? Lo repito. ¿Sobre qué es la revolución industrial? Ya, repíteme, ¿qué es lo que acabo de decir de la revolución industrial? Lo que acabo de decir es que, escúchenme por favor, atención, atención. Y como dicen los nazis, Achtung, Achtung, ya, atención, ya, Achtung, Achtung, ya, atención. ¿Qué es la revolución industrial? Cuando fracasa la revolución burguesa ilustrada, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, Díganme. profesor. Ya, cuando fracasa la revolución burguesa ilustrada, ¿no es cierto? Porque Robespierre y los radicales, ¿no? Hacen barbaridades con los feudales que quedaban, porque no era así, era derrotarlos y hacer otro régimen. Aquí crean el terror y viene Napoleón. Napoleón se alía con los feudales y con la gran burguesía y disfraza de revolución industrial, la nueva etapa,
revolución industrial de cáscara, pero en el fondo feudalismo. ¿Me dejo entender? ¿Me entienden? Por favor, ¿me dicen algo? Sí, pero O sea, quienes llevaron a cabo la revolución industrial del siglo XIX eran feudales disfrazados de modernos. ¿Se me entiende, por favor? Sí, Y profe. Profesor, Siglo XVIII, profe. 19, profe Martín, dime, feudales con liberales son lo mismo, profe. no, yo soy liberal, por ejemplo. Un liberal cree en el socialismo, cree en la justicia social, cree en la libertad. El feudal, es oligárquico, es de derecha y termina en nazista, en nazismo. Como la sociedad se viene al comunismo desde abajo, ¿no es cierto? Todo el pueblo oprimido de nuevo por los feudales están oprimidos, se vienen, y como la burguesía es débil, no ha logrado consolidarse, no ha logrado consolidar revoluciones. ¿Quién se fortalece? El fascismo. Y ahí es que el fascismo tiene todo el poder. ¿Y quiénes son los fascistas? Son los que han hecho la revolución industrial. Revolución industrial de cáscara, corazón feudal en el centro. ¿Me entiendes, Naidú? Sí, Naidú, profesor. ¿me Sí, entiendes? profesor. Dímelo en tus palabras, por favor, para que los compañeros lo escuchen de otra manera. A ver, voy Bueno, a ver. Ya, sigue. En tus palabras, lo que acabo de decir. ¿puedo hacer un ejemplo? Como sea, dímelo, pero dínoslos. Profe. Bueno, yo entiendo así como vemos en el país, hay muchos partidos, por ejemplo, como ya de APRA, ya son conocidos de corrupción, entonces se van al otro partido, por ejemplo, para postular al Congreso, pero siempre llevando en su corazón lo que es el partido APRA, ¿no? Pero según ellos son de otro partido, prácticamente están ocultando nomás, ¿no? Y se Muchos ahora forran con otra cosa. Se forran, ¿no es cierto? Ya está. Katia, ¿cómo nos puedes explicar lo que acabo de decir en tus palabras? Profe, me acuerdo cuando usted dijo una vez, como un ejemplo puso, ¿no? Es la misma chola, pero con diferente pollera. Ahí está, ahí está. Entonces explícame la revolución industrial. ¿Por qué crees tú que el fracaso de la revolución francesa y burguesa origina esto? ¿Qué te da a pensar? ¿Puede repetir la pregunta, profe? No lo escuché muy bien. ¿Qué te da a pensar? O sea, ¿qué te hace pensar? ¿Por qué los feudales asumen la revolución industrial para disfrazarse y para recrearse en el siglo XIX y XX y hasta ahora? Porque China, Porque Trump sigue. y Putin. ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué? Dime. Porque hay predominio, profe. Ya, pero ¿por qué utilizan la revolución industrial? La locomotora, el acero, la química, la electricidad, las ciudades-estado, ¿no es cierto? Sí, siglo XIX. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Han leído Los Miserables? ¿Los ¿De Víctor Miserables Hugo? leyeron? ¿Ah? ¿De Víctor ¿De Hugo? Víctor Hugo? Claro, te denuncia pues Cosette, ¿no es cierto? Cómo era explotada una niña que trabajaba 14, 15 horas, ¿no? Y le pagaban una miseria, ¿no es cierto? Unos cuantas corporaciones tenían todo, vuelve el imperialismo colonialista, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces estamos en eso, ¿ya? Esto tienen que tenerlo claro porque esto te explica lo que va a ocurrir en América y en Perú. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿Me están entendiendo, por favor, o ya les he aburrido? Díganme la verdad. Si no, nos vamos a No, sí está. descansar. ¿Está interesante? Sí, dígame. Sí, profe, está Profe, interesante. ya está. Ya está. Entonces tenemos que mientras eso ocurre en Europa, ¿qué está pasando en el Perú? Hemos dicho que hasta 1740 había una convivencia entre curacas y los austrias, ¿no es cierto? Las Austrias son una casa que viene desde antes, desde el pacto entre feudales en Europa que respetaban reglas políticas. Si bien eran feudales, es cierto que no todo el feudalismo es malo, porque en el feudalismo hay muchos valores importantes y esto quiero resaltarlo. Los austrias eran como se dice, señores, respetuosos, ¿ya? Y cuando se vienen las revoluciones burguesas, estas revoluciones burguesas no solo afectan a los feudales, sino también a toda la casta de los Habsburgo o Austrias que se había desarrollado alrededor de todo lo que fue el Imperio Romano y más tarde todo lo que fue la invasión de los godos. Vale decir, toda la Europa católica, romana, ¿ah? Sacro Imperio Germano Románico, por eso se llamaba con Carlomagno, toda la Europa germana, románica, sacra, ¿no es cierto? ¿No? Es vencida a partir de las revoluciones burguesas por los anglosajones que más tarde van a ser protestantes. ¿Se me entiende hasta aquí? A ver, por favor, necesitamos entender esto. Esto debían haberlo entendido en secundaria ya. Esto debían tenerlo clarito en tercero de secundaria. ¿Se me entiende? A ver, por favor, a ver, voy a preguntarle Profe, a ¿puede volver Jaime. a repetir? Lo voy a volver a repetir. Escuchen bien. En Europa habían dos casas de gobierno, dos casas. ¿Qué es una casa de gobierno? Es un grupo, es una dinastía, un grupo de personas que se forman para reyes y que sus familias o parientes gobiernan en toda Europa. Entonces, la Europa, que es heredera de Roma, o sea, España, Francia, parte de Alemania, parte del norte no, parte de Alemania, Italia, parte de Europa del Este, Polonia, algunos países, ¿no es cierto?, forman lo que se llama el Sacro Imperio Germano Románico del siglo VIII, con Carlomagno. ¿Se me entiende? ¿Se me está entendiendo? Por favor, dígame. Sí, profe. Esa casa se llama Austria. ¿Por qué? Porque tiene su centro en Austria, que es el centro del imperio de los godos, donde han salido Europa. Europa se ha formado a partir de los godos y se llama los Austria o Habsburgo. ¿Ya? Pero mientras se está formando esta casa de feudales, otra casta de ilustrados burgueses se está formando aquí, al mismo tiempo, en todos los países nórdicos, y se va a llamar la Casa de los Borbones. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Se entiende? Cuando se produce la revolución, las revoluciones burguesas, también se produce la crisis de la casa antigua de los Austrias. Y entra a Europa la nueva casa de los Borbones, sobre todo a España. ¿Se entiende? Sí. Eso va a explicar reformas borbónicas, que más tarde va a explicar todo lo que pasa en el Perú. Por favor, hasta acá alguna pregunta. ¿Se está entendiendo, por favor? De nuevo, Sí, profe, está entendiendo. ya está, ya está. Pero, ¿qué ocurre, señores alumnos? Las reformas burguesas
que aquí ocasionan cambios de todas maneras, ¿no? Un cambio hacia la república, la democracia, el mercado libre, los liberales, como preguntaba vuestro compañero, ¿no? No ocurre lo mismo en toda Europa. O sea, las revoluciones burguesas cambian las estructuras, modernizan, democratizan en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en algunos países del norte. Pero ¿qué ocurre? Las revoluciones burguesas también, como fracasan, generan que algunos países feudales utilicen su parte, su aspecto instrumental, su aspecto interesado, porque las revoluciones burguesas desarrollaron la ciencia. Las revoluciones burguesas no se olviden que estaban al lado de la ilustración, y la ilustración implica un mayor repunte de la ciencia. No se olviden que en el siglo XVII hay una revolución científica con Descartes. No se olviden que esa revolución científica que empieza antes con Lutero, después con Descartes, ¿no? Ocasiona la investigación científica, el descubrimiento de nuevos elementos. Entonces, algunos países utilizan las revoluciones ilustradas burguesas no para la libertad, sino para fortalecer el feudalismo. ¿Me dejo entender? ¿Me están entendiendo hasta acá? Por favor, esto es importante que entiendan, porque si no entienden esto, no van a entender el resto de la historia del mundo, ni vuestra historia. ¿Se me está entendiendo, por favor? Mayumi, ¿me estás entendiendo? ¿Me puedes decir en tus palabras lo que te acabo de explicar? Mayumi. Mayumi, ¿estás o te digo o te pongo una X en tu asistencia? Disculpa que te hable así. Hola, ¿cómo estás? Ya. Explícame lo que acabo de explicar. Con tus palabras, explícame lo que acabo de decir. ¿Sí, Mayumi? Profesitos, Qué pésimo está el servicio de ya. Profesito, sí, ya, es que Yasira, profe Mayumi vive muy arriba, entonces de repente profe se lo puede dar su opción por comentarios. Yasira, ya, perfecto. Le voy a la niña que haga, a todos les voy a tomar oral de alguna manera. De repente hacemos un team pequeño así, ¿ya? O siempre una llamada o por videollamada, pero todos tenemos que tener expresión oral, porque eso es importante. Eso te refuerza el aprendizaje, no es para que te jale o que te apruebe, ¿no? Ya, explícame, Yasira, en tus palabras, lo que acabo de decir. Bueno, profe, de lo que nos ha estado hablando, primero era sobre la revolución industrial y nos explicó que los feudales eran los que habían estado ahora en el siglo XIX haciendo la revolución industrial, pero disfrazados, ¿no? Por así decirlo. Pienso que actualmente también ahorita en el Perú tenemos pues eso, ¿no? Yo pienso que como hacía la pregunta usted de que ¿por qué se disfrazaban? Yo pienso que las personas como ahorita nosotros ya en la actualidad no seguiríamos, digamos, aún. Voy a poner un ejemplo, porque digamos el terrorismo. Yo pienso que algunas personas no, o la mayoría de personas no seguiríamos a los que son de izquierda, ¿no? No los seguiríamos, pero ellos también tienen que buscar una forma de cómo hacerse más grandes o cómo generar personas que los sigan y seguir teniendo el poder pues en nuestro país, por dar un ejemplo. Entonces siempre van a buscar la manera de camuflarse o de buscar la manera de que lo sigan, pero sin saber desde dónde hacen dónde están haciendo o qué están haciendo, ¿no? ¿Quién es la persona que lidera en este caso? En otras palabras, la tecnología siempre ha servido como una celada, como una trampa, como un disfraz para debajo de la tecnología meter
los elementos más nocivos. No estoy diciendo que la tecnología no hay que usarla, pero primero, antes que la tecnología, tenemos que sanear el orden de justicia social y libertad. Porque si se usa la tecnología sin justicia social y sin libertad, tenemos esto que ahora está ocurriendo. Los que están dominando el mundo son tecnólogos, son nuevos feudales con tecnología. Para eso, sí o sí, yo voy a pedir que me hagan un pequeño comentario de las 3 o 4 películas de la saga Matrix, porque ahí se ve clarito cómo la tecnología domina al mundo. ¿Qué me dice César sobre esto? Porque este punto es importantísimo en el curso, este que estoy hablando. ¿Qué me dice César? Y yo creo que el Sí, curso yo lo centraría en este aspecto. Ya, César. sí, profesor, como usted claramente manifiesta, ¿no? Como partiendo de las revoluciones borbónicas, cómo ellos han desarrollado, ¿no? Han desarrollado, digamos, la ciencia, la investigación, todo eso. Pero lo que no encuadra es, ¿no? Cómo esto es lo que ha desarrollado, digamos, las revoluciones borbónicas, algunos países han utilizado esto para generar aspectos diferentes, ¿no? Esa es la pregunta, profe. Entonces, ¿cómo yo lo llamaría a esto? ¿Quieres que le ponga un nombrecito? Y yo les voy a poner a ustedes también ese nombrecito, ¿ya? Para que ustedes se apropien de ese nombrecito. A ver, ¿qué nombrecito le pondríamos a todo esto que estamos hablando? ¿Quién me da un nombrecito y yo le aumento puntos? Estoy ofreciendo puntos hoy. Estoy de regalón ahora. ¿Cómo lo llamarían? A ver, ¿alguien, alguna idea? ¿Alguna idea brillante que tengan para Profe, llamarlo a a todo todo en esto? general, A todo a en todo en general, general, a todo lo que estamos hablando. Ahí está, no sé, justo, sería a la todo. nueva era, o no es, o claro, la nueva era o algo así. Ya, pero la palabra nueva era resume la trampa resume la trampa de la tecnología. No, ¿no es cierto? Es muy, ¿cómo te diría? Es muy suavecito lo que dices. A ver, un Ajá, poquito más, muy bien. un poquito más de carácter. A ver, ponle un poquito más de carácter a tu concepto. A ver, Profe, el impacto industrial. no, pues sería la industria nomás, pero no te diría nada de la trampa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo llamarías? Ya, yo estoy por poner el nombre, pero voy a dejarlos a ustedes. ¿Cómo lo Profesor, llamarían? la A ver, revolución tecnológica. revolución tecnológica suena bonito, significa como que esa revolución te va a ayudar, pero no te denuncia la trampa, no te denuncia. ¿Cómo lo llamaríamos? A ver, ¿quién? El que se acerca, yo realmente le voy a dar un abrazo cuando termine el La coronavirus. revolución, profe, ¿Ah? industrial. No, pues la revolución industrial es muy abstracto y te hace ver que está bonito eso, que te ha contribuido industria al mundo, ¿no es cierto? A ver, nombres para esto. Naidu, anímate. Profesor, Ya, primero Naidu, después Gonzalo. Ya. Naidu, ¿qué le pondrías? ¿Qué nombre le pondrías, Naidu? La revolución. La industrial como profesor. La revolución industrial como estrategia de dominación. Tibio, Gonzalo. Tibio, te vas acercando, Gonzalo. ¿Qué nombre le profesor, mirando en pondrías? esa época, ¿Ah? ya, profesor, mirando en esa época, de esa época al futuro le pondría, ¿no? Bueno, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Muy bien, porque ya te dice todo como la tecnología que ha originado este coronavirus, la tecnología que un pollito que crece en 5 meses lo hacen crecer en 20 días y cuando te lo comes, de hecho, te estás metiendo este virus y genes que están transformando todo y eso hace que todo se transforme y que seamos vulnerables al virus. Oiga usted, el coronavirus no se ha ocasionado por un virus que se ha soltado mentira, es toda una consecuencia de la irracionalidad de siglos que tenemos justo con este régimen de la tecnología disfrazando a un feudalismo. Katia, ¿qué nombre le pondrías a esto? ¿Qué nombre le pondrías así impactante?
Yo lo, yo lo pondría, profe, transformación digital. Transformación digital, pero sigue siendo cool, sigue siendo bonito, sigue siendo así. Profe, Ya. Profe, César, ¿qué le pondrías tú, César? las revoluciones de los siglos. Ya. Yo le profe, pondría el siguiente nombre. ¿Qué les parece? también está muy cool, profe, está muy cool. ¿Ah? ¿Le da, Está no? muy cool. ¿Sí o no? Sí, profe. Está chévere. ¿Sí o no? Profe, ¿Ah? profesor, Le acabo de inventar, ¿ah? ujú, profesor Martín, Dime. profe, ya, en primer lugar yo pensé que había un nombre ya bien determinado, pero ya, a ver. Pero, profe, yo me cuestiono y digo, ¿no? Nosotros como estudiantes y usted como un especialista en el tema, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros ¿no? Para hacer frente a esa trampa de la tecnología? Porque según mi percepción, desde mi posición, es un aspecto me resulta un aspecto bastante difícil equilibrar, ¿no? Esos dos aspectos. Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos frente? Con los chicos de Realidad Nacional, y quiero que también con ustedes algunas clases, y les voy a mandar, por eso que les mando las clases de Realidad Nacional a ustedes, para que tengan más noción del presente, porque con esa noción del presente van a ver mejor el pasado, ¿no? Y César tiene el privilegio de llevar el curso, ¿no? Estamos trabajando un término que se llama adaptación en resistencia o resistencia adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente nos han enseñado que si nosotros nos tenemos que oponer a la opresión, al papá, al opresor, es rechazándolo. Pero algo no hemos aprendido, algo, digamos, la vejez, la madurez a mí me enseña, ¿no? El recorrido que tengo, ¿no? Y de alguna manera esto te hace prudente, sabio también, ¿no? Las patadas que he recibido, los fracasos que he tenido, los hundimientos que he tenido, ¿no? Y también ustedes los mayores, ¿no? Que les aconsejarán. Es que la mejor manera de resistir a grandes poderes es usando sus propias armas. ¿Me dejo entender? ¿Me entienden? Sí, No profesor. es Si quieres usando, oponerte al imperialismo tecnológico, comercial, tecnológico, moderno, bla, 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 aprende sus armas. Aprende. Pero, profe, Dime. ¿cree que ahorita, en la actualidad, o sea, ahorita, exactamente en la coyuntura que ahorita estamos viviendo, no nos podemos ir en contra de la tecnología? Por Ya supuesto. que, o sea, es como que, por ejemplo, en el caso de mi mami es docente, ¿no? Entonces ella, o sea, nunca ha trabajado tampoco, o sea, siempre ha trabajado en el colegio, todo, pero nunca ha estado ahí pendiente de hacer saber cómo utilizar el Zoom, saber cómo hacer, no, pero ahora ha tenido que aprender a hacerlo, a meterse más en la tecnología, ha adquirido nuevos aparatos tecnológicos y aprendió a utilizarlos y así. Entonces es un poco difícil que ahorita, o sea, nadie podría decir no, o sea, si no tiene que seguir la tecnología, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso estoy diciendo. ¿Quieres combatir a la tecnología? ¿No te gusta la tecnología o dices que por ahí está el imperialismo y el poder? Aprende tecnología. Y mejor que el imperialista. ¿Me dejo entender, Yasira? ¿Sí? Y vas a ver cómo. Sí, pero recito. El contenido de poder y de abuso que le da, tú le vas a dar otro contenido de libertad y de emancipación. ¿Me dejo entender? Eso se llama adaptación en resistencia. Eso han hecho nuestros pobladores andinos desde el primer día en que han venido los españoles. Porque ahí lo tienes a Cahuide con caballo, con casco y con su alfanje y con su trabuco defendiendo a su población en la conquista.
¿Me dejo entender? ¿Quién te ha dicho que el campesino está con su quenita tocando su quena en su soledad? Yo lo soy y no me compadezcas, déjame en la puna detrás de mis cerros pastando mi... ¿De dónde han sacado esa idea? Si más bien el andino está ahí cada día incorporándose, mosca viendo, adaptándose, mejor que nosotros, tiene sistemas económicos más complejos, más maduros que nosotros en el campo, mucho más maduros los que son de la ciudad, se van a dar cuenta que los del campo son más maduros. Yo he trabajado, yo casi vivo en el campo capacitando profesores. Entonces, ese es el punto. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, ¿está bien el nombrecito que le he puesto? ¿Les gusta? ¿Sí? Sería la modernización tradicionalista. Ya está. Ya, nos falta todavía una media hora para la clase. Entonces voy a acabar en esto, ¿ya? ¿Cómo empieza la independencia en el Perú? ¿Ya? Hasta ahí voy a ir, ¿ya? Entonces, como vienen los Borbones, ¿no es cierto? Hemos dicho que es otra casa de, ¿cómo se llama? Otra casa de dinastía, otra dinastía, ¿no es cierto? Hemos dicho que los Borbones, ¿no es cierto? Les superan a los Austrias, o sea, al Sacro Imperio Románico Germánico o Habsburgo, que también se llaman así, ¿no es cierto? Son más modernos, pero son unos modernos tradicionalistas. Son modernos en las cosas instrumentales, pero feudales en el fondo. ¿Me dejo entender? Entonces, mucho cuidado con el engaño del neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema feudal con disfraz moderno capitalista. No es capitalista. Se hace pasar de capitalismo, porque eso no es capitalismo. Es feudalismo disfrazado de modernidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que viene la reforma borbónica, o sea, estos Borbones, en vez de hacer la revolución ilustrada para adelante, que son españoles, mezcla de lo peor es lo peor de los holandeses, Flandes se llamaba antes, lo peor de los Borbones del norte de Francia, lo peor de los del sur de Inglaterra. Esta mafia, disculpen la expresión, se reúne, forma una casa de dinastía, da el golpe de Estado contra los Austrias, se apodera de España y dice, oye, yo me he dado cuenta que los curacas hacen lo que les da la gana en América. Pagan impuestos cuando quieren, tienen su propio gobierno, presionan a los corregidores, sus amigos son los virreyes. ¿Qué tal raza, no? Oye, hay que sacarlos a estos indios del poder, así dicen, ¿no? Y vamos a hacer las reformas. A ver, vamos a ir para adelante. En vez de dar más revolución, más democracia a la nueva estructura del imperio español, ahondan más la diferencia. Y entonces dice, fuera del poder todos, virreyes. A ver, virrey, tú eres un virrey español de Sevilla, ahora va a entrar un virrey de Francia y un virrey de esto, y un virrey de Leftal, por ejemplo, ¿no? Virreyes franceses comienzan a entrar. Ya fuera, los virreyes que tú eres amigo de los indios, así que sal de ahí. Así no, ustedes nomás tienen la sociedad, ustedes ya se están casando con indígenas, así, fuera, ya ustedes los barrios principales van a ser de nosotros, puro francés, puro inglés, puro holandés, comienzan a venir virreyes. Ahí es que donde realmente España comienza a oprimir, no es antes. Esa España que ustedes dicen opresora, no es la España de antes. Claro que había pues diferencias, ¿no? Tampoco eran unos santitos, pero la España, esa terrible que comienza a fregar, que comienza a humillar, es la España de los Borbones, ¿no? O sea, en vez de que hagan la revolución burguesa, al estilo Napoleón, hacen todo, restauran a los grandes imperios. Y no nos olvidemos que justo en esa época los grandes imperios también están volviendo a ocupar sus sitios, ¿no? Vienen a América, quieren reconquistar América, quieren volver a reconquistar el Perú. Inglaterra está entrando a la India, está dominando todo. Alemania está dominando África. Están volviendo a las Malvinas y las Malvinas ahí empiezan, ¿no es cierto? Entonces, estos Borbones, ¿no? Encima
No, acá nada de economía, nada de que impuestos. Acá por 10 veces aumentamos los impuestos, metemos repartos, compren mercadería a la fuerza. Oye, los indígenas han sabido manejar toda la ruta del comercio. Los curacas, Tupac Amaru, ¿qué tal? Sácalo ese Tupac Amaru. Ahora yo voy a ser el que voy a entrar. Oye, acá hay corregidores y los corregidores son chocheras, disculpa la expresión, amigos, guayquis, ¿no es cierto? Amiguis de los curacas, saca esos corregidores, ahora hay que poner intendentes. Entonces, ¿qué genera todo esto? Un clima pues terrible y se generan las rebeliones indígenas. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Por favor, dígame. ¿Se me está entendiendo hasta acá? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, en esas rebeliones Pero si ocurre lo algo repite sería mucho terrible. mejor. Perdón, dime. Profe, si lo volvería a repetir sería mucho mejor, Ya digo. está. Perfecto. Como producto del fracaso de las revoluciones burguesas ilustradas, ¿no es cierto? En España se produce un cambio de las dinastías. Sale la dinastía que respetaba a los curacas del Perú y entra una dinastía totalmente instrumental que utiliza los adelantos tecnológicos y científicos, pero restaura el feudalismo. ¿Me dejo entender? Se llama la Casa de los Borbones. ¿Se me entiende? ¿Sí? ¿Se me está entendiendo, por favor? El cambio de dinastía en España, ¿sí? ¿Se entiende? Dígame Sí, profe. algo. Ya está. Esa nueva dinastía es una dinastía que odia todo lo que se ha hecho antes en favor del acercamiento con los curacas. ¿No es cierto? Les había dicho en las clases anteriores que los curacas que habían apoyado a los españoles contra los incas tuvieron poder, ¿no es cierto? Sí, les dije, ¿no es cierto? Sí, sí, que había una convivencia entre la República de Españoles y la República de Indios. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, profe. Con la anterior dinastía. Pero la anterior dinastía de los Austrias sale del poder, entra la nueva dinastía de los Borbones y dice, voy a reconquistar América. ¿Me entienden? ¿Y qué quiere decir voy a reconquistar América? Salgan todos del poder, todos los que son amigos de los curacas y de los indios. Voy a poner mis propios virreyes franceses. Por eso que los virreyes comienzan a tener nombres franceses. Leftal, Amat, y Tupac Amaru también en un momento se cambia de Tupac Amaru a Joseph Tupac Amaru con PH francés. ¿Ya? Entran ingleses, entran holandeses, ¿ya? Al poder, ¿ya? Y dice, comienza a sacar a toda la sociedad que se habían casado, porque españoles se casaban con nativas de aquí, ¿no es cierto? Y tenían familias nativas. No, fuera, a los barrios más lejanos. Y entra una economía de más impuestos. ¿Se me entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Se está entendiendo, por favor? Sí, profe. Profesor. A todo eso se llaman reformas borbónicas. ¿Está bien? Profesor, ellos eran más abusivos, ¿no? Entonces, porque todos por estaban supuesto, por por las, claro, supuesto, por las dinastías supuesto. borbónicas, ¿no? Perfecto, has dado en el clavo. Eran abusivos. Esos sí son los españoles abusivos. Y lo peor de todo, César y alumnos, no eran españoles. Ni siquiera. Por eso es que a mí me parece injusto cuando dicen los españoles sí han sido abusivos. Pero los que sí realmente han sido así totalmente crueles han sido los Borbones. Eso ocasiona un ciclo de rebeliones. ¿Me dejo entender? 180 rebeliones en todo el siglo. Y las dos últimas grandes rebeliones son las rebeliones de Tupac Amaru, 1777 en Maras y 1779 el 4 de noviembre en Tinta, que mueve a todo el Perú. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Por qué las rebeliones? ¿Se entiende, por favor? Sí. O sea, no fue contra toda España, no fue contra toda la presencia española desde la conquista, las rebeliones. Las rebeliones se dieron más contra las reformas borbónicas, ¿de acuerdo? Por las nuevas dinastías borbónicas, ¿no? Perfecto. O sea, porque incluso el mismo Tupac Amaru pedía que se restaure esa otra dinastía, la dinastía anterior. ¿Sí? No era tanto contra todos los españoles, eran contra las reformas borbónicas, contra ese abuso. Por eso cuando yo escucho Tupac Amaru se levantó por la independencia contra los españoles, un momentito. Sé más específico. Se levantó contra los abusos y las exageraciones de las reformas borbónicas, no contra todos los españoles. ¿De acuerdo? Daney, ¿de acuerdo? ¿Se me entiende, Daney? Sí, Daney, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué te han dicho a ti? Que se han levantado contra todos los españoles, ¿no es cierto? ¿Sí? En lo que yo recuerdo, sí, más o menos, profesor. ¿Y sabías que solo eran contra las reformas borbónicas? Ahora sabías antes. En realidad no, todo, es que la forma como nos enseñan la historia en el colegio es como algo general, como que resaltan más lo que les conviene y lo otro no. Entonces por ahí que también estoy aprendiendo un poco aquí. Los españoles son malos, los españoles, un poco más, caray, a los españoles es el demonio. Y hablamos en español, tenemos ojos españoles. Yo les veo a ustedes en sus fotos, ojos árabes, todos tipos españoles, todas bonitas. Oye, por favor, ¿no? Claro que también de andinos, ¿no es cierto? Yo también mira mis pómulos, hasta en mi hablar se han dado cuenta que es bien quechua, si tiene tejo quechua mi hablar, ¿no? Me han hecho dar cuenta de eso en el norte cuando estuvo, ¿no? Cuando estuve, un negro me dijo, cholo, cállate. Un cholo, cállate, me dijo, ¿no? Entonces, porque me veías. Entonces, ¿a qué voy? A que no es pues contra los españoles que se han levantado contra un hecho concreto que es el súper, hiper abuso de los Borbones. ¿Se me entiende, Guido? Sí, profe, sí. Ya, hay que tener cuidado en la historia, cuidadísimo, porque haciendo historia y mala historia también estamos siendo excluyentes, racistas, injustos y hasta esquizofrénicos, porque estaríamos siendo contra nosotros. Somos indios, somos españoles, somos ingleses, todos, te apuesto que todos tienen un poquito de todas las culturas del mundo, les apuesto. Tienen un poco de italiano cuando comen lasaña y pizza, tienen un poco de croata cuando se ponen corbata, un poco de inglés cuando se ponen un casimir. Oiga usted, no hay cultura pura. Yo soy andino puro, cholo puro, quechua puro. Ándate, oye. Entonces, por favor, ¿qué haces hablando? Porque hasta la lógica que estás usando es occidental. La pureza es una idea muy nuestra. ¿Me dejo entender, Helio? Sí, profesor, pero profesor, una preguntita. Cuando ocurrió la reforma borbónica, se supone que también afectó entonces a los intereses de España o a los españoles, Claro, entonces. por supuesto. Gracias por la aclaración, gracias. Afectó a todos y todos debíamos haber hecho un frente único para ir contra eso. Pero ¿qué ocurre? Ahí está, lo mismo que ocurrió con Robespierre, ocurre en Perú. ¿Qué ocurre? Por 5 chapitas más un sol, el que me diga algo le doy un premio. ¿Qué ocurre? Y ahí sí viene la desunión, porque las reformas borbónicas, como dice Helio, debía habernos unido, ¿no es cierto? Todos contra los borbones. La revolución francesa ilustrada burguesa debía haberlos unido a todos, pero ¿qué ocurre? Ahí está el punto, muy bueno, y siempre ha ocurrido eso en el Perú. Yo diría que es nuestra causa más profunda de todos nuestros problemas. ¿Quién me dice qué ocurrió después de las rebeliones del siglo XVIII? Del siglo de rebeliones, entonces, rebeliones indígenas.
Mentira, como dice Helio, no solo fueron rebeliones indígenas, se rebelaron hasta criollos, se rebelaron hasta peninsulares. Buena, Helio, te has ganado un porotazo. En la primera rebelión de Tupac Amaru, no es revolución, rebelión de Tupac Amaru en Maras, participaron hasta peninsulares. Peninsulares se les decía a los que venían de España y que no tenían ninguna mezcla, directamente de España. Criollos los que habían tenido algún parentesco con nosotros. Mestizos los que eran más del pueblo. Los mismos criollos, pero del pueblo. ¿Te das cuenta cómo era la sociedad de castas todavía? Ajá. Sí. A ver, ¿quién me dice qué ocurrió luego? A ver, ¿quién me dice? Profesor, bueno, al igual como en los inicios para que se realizara la Revolución Francesa, donde los reyes, en este caso el rey, no hacía caso, no quería hacer caso sobre lo que le hablaban y le decían, y no tenía el interés por hacer caso al pueblo. Esto mismo sucede aquí en el Perú con los virreyes, ¿no? Los virreyes también hacen esto. No caso y hasta... Los virreyes ya estaban muertos, ya no contaban. ¿Dónde está el problema? Ya los virreyes se habían perdido hace tiempo, ya con las rebeliones ya perdieron moralmente, perdieron políticamente, ya estaban muertos. ¿Qué ocurre? ¿Quién me dice? ¿Qué ocurre abajo, en la misma rebelión? Estoy preguntando. ¿Qué ocurre en la misma rebelión? Parecido a lo que sucede en las revoluciones burguesas ilustradas. A ver, si me han estado atendiendo. A ver, voy a preguntar como una manera de examen oral de atención. ¿Ya? Voy a hacer una evaluación de atención. Ahí está. Dahmer, ¿qué ocurre dentro de la rebelión para que después ocurran las desgracias que vienen en el Perú? A ver, ¿qué ocurre, Dahmer? A veces hay hechos pequeñitos, un hecho pequeñito que decide todo. Un hecho pequeñito. Pero que en ese pequeñito, por supuesto, están todos los demás hechos. ¿Qué ocurre, Dahmer, para que todo esto, disculpen la expresión, lo que dice Zabalita en su novela, ¿no? De Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Ahí está, ahí se jode. ¿Pero por qué se jode? Dahmer. Profesor, no le entendí bien. Está que se corta mi internet. Es que no estás atendiendo, pe. Ya. A ver. ¿Quién me puede decir? Hilda. Hilda ya no está, creo. Oh, se fue Hilda. A ver. Ruth, de nuevo te voy a molestar. Moisés que no ha hablado nada. Moisésito, buenos días, ¿cómo estás? Ya dime, ¿qué ha ocurrido tú dentro de esa rebelión? Profesor. Hola, Moisés, qué gusto. ¿Qué ha ocurrido? A ver, ¿qué ocurre para que eso, en vez de, porque ya todas esas políticas borbónicas, lógico, por lógica, ¿no? Como decía Helio, nos debía haber unido a todos, ¿no es cierto? Porque todos éramos víctimas. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué más bien después de eso? No creo que nos hemos unido, profesor. Creo que se han separado, se han desunido y se han ido al favor de las borbónicas. Ya, es cierto, algunos. Pero ¿quién fue el que rompió todo? Porque alguna cosa hubo. Porque los borbónicos estaban ya muertos, porque ya no tenían ya futuro acá. Porque habían dañado a todos, tan dañados estábamos por los borbones, que lo lógico era que ya se iban a ir, pues. Pero ¿qué ocurrió? ¿Quieren saber qué ocurrió? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Les he mandado un librito bonito. El año 87, ¿no es cierto? Hubo en el Perú una psicosis. Ustedes también no habían nacido todavía. Era una época terrible, terrorismo, paquetes económicos, colas, ¿ya? Y la gente de Ayacucho que creía en el Ñacachu se fue a Lima y de pronto aparecieron niños y robaban órganos. Y aparecieron niños en todo sitio sin ojos y con plata alrededor. No sé si se han enterado esto, ¿no?
y comienza a haber una psicosis y ya decían, ha vuelto el ñacachu, el pistaco, ha vuelto el pistaco. Ñacachu es en el sur, pistaco en el sur, Cariciri, Liquiciri en las zonas aymaras, ¿no? Y un gran antropólogo escribe El retorno del pistaco. Y en uno de sus artículos de este libro que publica Tarea, 1999, 2000, ¿no es cierto? Lindo libro, está un texto donde Jan Seminsky, el gran tupajamarólogo, historiador del siglo XVIII, escribe un texto que se llama ¿Por qué mataron tantos españoles? ¿Por qué se va al diablo, se va a la borda todas las rebeliones del siglo XVIII? Porque los indígenas radicales y los criollos radicales se comenzaron a matar entre ellos. ¿Me entienden ahora? Pero matar no en combate, sino asesinarse. O sea, rendidos, así hicieron una especie de limpieza étnica. Una cosa es matar a alguien en combate o por virus y otra cosa es asesinarlos. ¿Se me entiende, por favor? Por ejemplo, ustedes recuerdan la batalla de Sangarará, inicios de febrero de 1881, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la batalla de Sangarará? ¿Conocen Sangarará? Camino de hacia Comayo, el puente Chuquicahuana a Comayo, ¿conocen Sangarará? ¿Quién conoce Sangarará? Yo, profesor, pero no, como no he entrado a la policía, he pasado nomás Sangarará, Copía, Acos, toda esa parte. Todo eso, ¿no es cierto? Se va hasta el valle y de esto se va hasta Pilpinto, ¿no es cierto? Por esa zona. Sí, ya está. Al Pilpinto, profe, donde hay los ajos azules. Zorritos, ¿no? Zorritos y que solo hablan quechua. Ellos son alemanes, profe, son alemanes, claro, te das cuenta, o sea que no todos los que hablan quechua o que tienen cultura andina son nativos y de eso vamos a hablar después. Ahí se produce un asesinato de criollos. Los criollos se rinden y los asesinan. Y desde ese entonces, los criollos y los indios, así mal llamados, se van a odiar a muerte. Y la pelea en el Perú va a ser todos del norte, todo el resto de América contra la mancha india que está en el sur, Ayacucho, Cusco, Puno, Bolivia, norte de Chile y parte de la selva. ¿Se me entiende ahora por qué estamos así? ¿Dónde se jode el Perú? En esta guerra interna que hay entre indios y criollos. ¿Qué les parece? Sí, profesor, una preguntita, profe. No logro entender tan claramente por qué, ¿cómo se llama? Después que, digamos, ¿cómo se llama? De las dinastías de las borbónicas, todo llega, ¿no? Al Perú, todo hacen el desmadre, ¿no? El abuso total. ¿Y dónde es que surge, pues, profe, la matanza entre indígenas y criollos radicales? ¿Por qué se matan? O sea, que esa partecita no sé si podría explicar, profe. ¿Por qué se matan entre los indígenas criollos radicales? ¿Por qué? Ese divisionismo. Perfecto. Muchos de estos indígenas, así llamados de lo que se llama la República de Indios, habían sufrido por medio de los criollos, ¿no es cierto?, los desastres de las reformas borbónicas. Muchos de los criollos habían sido instrumento de estas reformas borbónicas. Pero no se daban cuenta que estos criollos podían ser sus aliados, porque muchos de ellos lo hacían obligados. Muchos de estos indígenas, que así se llamaban, porque para mí esa palabra no existe, yo siempre lo he dicho, eran gente que no había logrado una convivencia plena todavía con los austrias. Vale decir que muchas de las poblaciones andinas estaban todavía en un proceso de convivencia con la sociedad española, que no era tal, con la sociedad ya mestiza, ya combinada que había entonces. Y otra cosa,
¿no es cierto? Algunos de los líderes que los promovieron en las rebeliones eran también radicales jacobinos, por eso pongo acá la palabra jacobina, y llevaron la lucha más allá de la alianza, desbordaron a Tupac Amaru, se fueron encima de Tupac Amaru y hacían las cosas por sí mismas, y algunos incluso pensaban generar sus propias agendas políticas. También acá cuenta cómo algunos enemigos del orden y que no tenían vela en este entierro, como los jesuitas, asusan la radicalidad. Otros que desde aquí también asusan la radicalidad para malograr este proyecto de las rebeliones. Parte de las estrategias de los opresores es radicalizar acá abajo, infiltrarse, como lo que dijo Daney, infiltraron en los grupos de Bagua radicales, provocadores, y lograron romper esta unidad. No te olvides que esa estrategia lo utiliza Nerón con Roma para justificar la matanza de los cristianos, incendia Roma, él, y les culpa a los cristianos. Hitler, para hacerse del poder, incendia el parlamento alemán, le culpa a los comunistas y de debilidad al Kaiser Hindenburg, cosa que los comunistas y el Kaiser se debilitan y él toma el poder. Lo mismo hace Estados Unidos en 2001. Deja que un grupo de terroristas se baje las dos torres y con ese pretexto invade Irak aumentando el pretexto de armas de destrucción masiva, y no encuentra tal cosa, y hasta ahora no se ha demostrado que Irak sea culpable de las Torres Gemelas. Entonces, ese mismo proceso se utiliza acá. Jacobinos radicales entran aquí, borbones, provocadores entran aquí, matan a criollos, los criollos se apartan, y es cuando empieza en el Perú hasta ahora, y no sé hasta cuándo, esta gran guerra, horrible guerra entre criollos, los que están en la CONFIEP y los que están manejando ahorita las farmacias, la economía, las minerías y el resto de nosotros. ¿Ya? Hasta aquí yo. ¿Qué les ha parecido? Bien interesante, profesor. Profe, entonces la gran pregunta es, digamos, profe, ¿qué hubiera pasado si tras la reconquista de América ¿cómo se llama? Por la dinastía de los Borbones, tras la llegada se hubieran unido los criollos y las indígenas, en vez que los criollos, en vez que los criollos hayan sido como aliados o hayan sido muchas veces obligados? Si los dos, los criollos y las indígenas, se hubieran unido, entonces otra hubiera sido la historia, ¿no? ¿Cómo me puedes resumir las ideas de ella de la Torre y de Mariátegui? Si tuvieras que resumirme en una línea. Y tú lo acabas de hacer. Unidad de todos los grupos oprimidos contra el opresor mayor. Frente único. La única manera en que vamos a salir de este atolladero es que nos juntemos todos en el mundo, todos los países, contra los 3 o 4 grandes imperios que hay. No hay otra. Tú lo has dicho. ¿Qué ha sido lo que siempre ha fallado en el Perú en toda nuestra historia y en todas las épocas? Frente único. ¿Y quiénes lo malogran siempre? ¿Quiénes lo malogran? ¿Los radicales de arriba o los radicales de abajo? Guido.